Bienvenidos a este episodio número 98 ya de Bet on You Endurance Podcast. No, pues 98 sí, claro, 38 que no juegan, ¿no? Bienvenido, Pablo, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Acercándonos al episodio número 100, increíblemente. Ya mismito, pisando. Cada vez creo menos y a la vez estamos tan cerca que creo más. Claro. Que ya estamos cerca del 100. Qué bestia, ¿no? Ya 100 episodios casi. Y ahí tenemos una sorpresa para el episodio 100, con un entrevistado alhaja y un tema más que importante, creo yo. Sí, para todos. Para todos. Pero bueno, en este episodio vamos a hablar un poquito de otro tema que también nos han hablado varias veces, nos han preguntado varias veces y más de una vez creo que es la conversación típica que tenés con el pana que estás entrenando al lado o con la persona que participás o que... Además que en nuestra región este deporte, entre otros de los que vamos a hablar, es el deporte rey. No hay nada que hacer. Nos guste o no nos guste, a mí sí me gustaba mucho más antes, pero en todo caso no queremos dejar de topar este tema que nos ha sugerido tanta gente. Y a mí sí, me sigue gustando mucho. O sea, no puedo negar que es uno de los deportes que más me gusta. Por lo menos ver. Antes lo practicaba, ahora ya solo lo veo. Y estamos hablando nada más y nada menos que del fútbol. Entre otros, vamos a hablar de tenis, de pádel, no vamos a hablar cosas técnicas de cada uno, sino la diferencia con el endurance. Sí, lo que vamos a hablar justamente es qué tan compatibles son finalmente con el endurance. Y por ahí podemos empezar por ahí, Pablo. ¿Puede alguien que jugó fútbol, tenis, pádel, que jugó pádel hace muchos años? No, porque no existía, no estaba sí existía. Existía, pero no estaba tan de moda, al menos en nuestra región. No tan de moda ahora como ahora acá también en Ecuador, ¿no? ¿Puede alguien que jugó cualquiera de estos deportes adaptarse bien, sea al triatlón, al running, a la montaña, al ciclismo? A ver, vamos a dividir en dos cosas ahí. El que jugó por diversión y nunca fue muy competitivo, y el que jugó y trató de llegar a obtener algunos buenos resultados, ya sea colegial, universitario, barriales. De hecho, más adelante te voy a dar unos datos de profesionales que ahora lo hacen, ¿no? Y lo mismo el que fue tenista, nadador, etcétera. Hay dos cosas, la mentalidad. Y normalmente el que llegó a jugar de alguna forma dentro del alto rendimiento, que no quiero decir que fue profesional, pero que sí participó activamente en competiciones, normalmente es más competitivo. Claro. Y ese aspecto también lo extrapola a los deportes de endurance, sean estos trail running, maratón, triatlón, el que sea. Se nota quien fue un deportista competitivo, claro, normalmente quiere ser competitivo también en lo que se mete. Es que, y eso se traduce o se transmite, digamos, no importa el deporte que estás haciendo. O sea, de hecho, aún mismo dentro del endurance, si eres triatleta, o mejor dicho, si eres runner y te pones a hacer triatlón, eres extremadamente competitivo si siempre tuviste esa mentalidad competitiva. Sí, así es. Pero sí se nota, por ejemplo, yo tengo un ejemplo de un deportista de alto rendimiento en tenis, que hizo todo el proceso para convertirse en, no sé si profesional, pero sí para dedicarse a jugar tenis en una universidad en el extranjero, etcétera. Que llegó un punto en el que dijo, no, ya estoy mamado del tenis, ya no quiero, y pasó a aprender triatlón. Pero en el triatlón, esa mentalidad le ha hecho llegar al profesionalismo en triatlón, por ejemplo. Entonces, sí se puede trasladar lo que viviste en una disciplina, en un deporte, a otro tranquilamente. Pasa inclusive en ejemplos como Cameron Wurf. Quienes me están escuchando o nos están viendo y saben quién es un deportista que ha pasado por varios deportes. Claro. Él es triatleta profesional de larga distancia, pero a la vez es ciclista profesional de Lineos. Tremendo ciclista. A la vez fue, ¿cómo se llama? En remo llegó a los Juegos Olímpicos. Entonces pasa normalmente. Creo que alguna vez lo había escuchado yo en una entrevista a él y decía que practicaba esquí también. No, Roglic practicaba esquí. Ajá. Y también él ya de viejo se hizo ciclista, pero esa mentalidad competitiva, también fue deportista olímpico, le llevó a un gran rendimiento en el ciclismo. Claro. De hecho, la otra vez hablábamos, ¿no? con un ciclista profesional que fue compañero de él y decía que, claro, por ahí no lo tienen tan visto al ciclista, no lo tienen tan visto a Cameron como ciclista, porque en realidad es el que jala el pelotón. Claro, él está en las primeras horas cuando no tienes ni cámaras que te sigan. En las primeras horas de la competencia. Pero claro, él está ahí a una intensidad
Claro. que traslada a la intensidad de un Ironman, por ejemplo, que es estar, no sé, a 300 vatios durante 5 horas jalando el pelotón. Eso es lo que logra hacer en esas 5 horas o menos, de los 104 horas y piquito, Claro. de los 180 kilómetros de una carrera. Claro, claro que sí. Ahora, justamente vos estás hablando de esas diferencias, ¿no? Y si hablamos de el fútbol, yo sé que estamos hablando de tenis y vamos a hablar un poquito de pádel también, pero si hablamos del fútbol, que es como que el deporte que aquí en Latinoamérica Rey. todos hemos practicado, de alguna, querrámoslo o no, ¿no? Y nos hemos emocionado con las selecciones, También. con los equipos, etcétera, etcétera. Claro. Si hablamos del fútbol y el endurance, ¿no? ¿Cuáles son aquellas principales diferencias físicas y fisiológicas entre un futbolista, ¿sí? O sea, y cuando hablo de un futbolista, no estoy hablando del pro. Sí, sí. ¿Ok? De un buen Estoy hablando futbolista. de un digamos. buen futbolista Que se reúne el con los amateur, amigos a y jugar que juega 3 veces a la semana, ¿no? Que es difícil, pero ponle una vez a la semana. Yo Bueno, cuando jugaba ya. fútbol, ya, si lográbamos juntarnos 7-7 una vez a la semana, Era era un ya lo golazo. bestia. O sea, increíble poder jugar. Si no era un equipo de 5, el otro de 6. Claro, sí, sí. Es la parte complicada de los deportes en equipo. Bueno, yo te diré que yo, en mi adolescencia, yo sí llegué a jugar 3 veces a la semana, organizadamente con diferentes grupos, ¿no? Pero pensando en ese futbolista que juega amateur, y que pensemos también en ese deportista de endurance amateur también. ¿Cuáles son esas principales diferencias físicas y fisiológicas? A ver, diferencias hay varias. Ujú. Empezando porque el fútbol es un deporte que requiere primero muchas habilidades, Ujú. ¿ya? De práctica desde la técnica. Claro. Tú te das cuenta de un futbolista técnico, cómo bajó el balón, cómo le paró de pecho, mientras que el deporte de endurance, la técnica, si bien puede ser importante en natación, tal vez en ciclismo es salir a pedalear más te va a ser mejor. Claro. En correr más te va a ser mejor y luego se puede ya analizar un poco la parte biomecánica. En el fútbol, si es que no eres bien balanceado, bien coordinado, es el que está en la banca siempre. O sea, es de niños al que nunca les cogen, porque ya requieren habilidades que pueden venir desde la parte genética inclusive Claro. y de talento. Hay los que son muy talentosos de chiquitos, que normalmente no trabajan tanto el físico, porque son tan talentosos que dicen, no, ya con esto Claro, con esto yo ya sé. no necesito más. Exacto. Entonces esas son las principales diferencias. Y de ahí de la parte fisiológica es que el fútbol es mucha potencia. Ujú. El endurance es resistencia, su nombre lo indica. Es Claro. resiste el que más, gana el que más resiste a ciertas intensidades submáximas, ¿no? Claro. Nunca estás haciendo un pique de 100 metros dentro de una carrera de 15 kilómetros. En el fútbol vas a tener muchas de estas repeticiones que son las que igual te van a generar desgaste e igual la parte aeróbica tiene un aspecto fundamental. Siempre van a ver a los futbolistas trotando antes de empezar, pero normalmente lo que trabajan mucho más es la potencia, la reactividad, la reacción, el frenar y arrancar, mientras que en el endurance es mucho más consistente los ritmos. Claro. Ahora vos hablaste recién de un caso que tuviste, ¿no? De un tenista que pasó a ser triatleta y pienso, ¿qué es lo que más le cuesta a un deportista por ejemplo, de tenis, ¿no? Que empieza a hacer endurance? A ver, primero que vas a sentir que te falta físico, Ujú. porque el tenis, si bien es muy demandante, también es parecido al fútbol. Son carreras explosivas, frenazos explosivos y mucho trabajo de tu tren superior. Mientras que si estás subido en una bicicleta, el mayor trabajo es tratar de aguantar una intensidad. Me acuerdo, empezó a salir con nosotros, peladito todavía, fuerte, pero pasaba un par de horas y ya se quedaba, moría. ya le dejábamos. Claro. Entonces eso fue ganando con el tiempo. Ujú. ¿Qué es lo que le sirvió para tolerar eso y para superar esos momentos de dificultad? Que es cuando ya no jalas dentro de un pelotón. Ujú. Es esa mentalidad competitiva. Claro. Es ese enfoque. El enfoque además te ayuda, el tenis siendo un deporte tan técnico y tan mental. En el tenis, por ejemplo, hay grandes tenistas que se han quedado fuera de campeonatos o han dejado de ser tenistas profesionales justamente por un bloqueo mental. No metían una bola. Eran unas máquinas, pero no logran meter esa bola y eso empieza a crecer y la autoconfianza empieza a bajar. Eso pasa mucho en el tenis o en deportes de raqueta. Claro. Entonces, ¿cómo lograr que eso que te influyó en el tenis no te afecte en los deportes de endurance? Es complejo. Pero la diferencia es que en el deporte de endurance no necesitas tantas habilidades. Necesitas mucha fortaleza mental. Y si tienes esa fortaleza mental,
vas a fluir un poco mejor. Entonces, desde esa misma experiencia, digamos, ¿qué es lo que le recomendarías vos, por ejemplo, en cambio, al revés, a un corredor amateur, ¿no? Que también hace fútbol los fines de semana? Primero le diría, a ver, ¿cuáles son tus prioridades? Ujú. ¿Ya? Hay casos que hemos tenido, me pasó a mí, yo tuve que decir, hasta aquí nomás llegó el fútbol. Me encantaba jugar fútbol. Claro, pero en tu caso fue más No bien... necesariamente por una lesión, Ujú. sino por, a ver, cómo me estoy sintiendo luego de un partido de fútbol que el siguiente día no me puedo ni parar y tengo que salir a correr 20 kilómetros o subirme Claro. 5 horas a la bicicleta. ¿Cuánto me está afectando? Porque ahora mi propósito era obtener estos objetivos de endurance. Ujú. Entonces, tus objetivos no va a ser ganar el campeonato de padres de familia, sino ir al Ironman, ir al Ultra Trail. Hay que pensar en probablemente el riesgo que me implica ir al fin de semana al colegio de mis hijos o mis hijas a jugar, Claro. me puede dejar fuera de este que es un propósito mayor, correr mi primera maratón, etcétera, etcétera. Entonces, el fútbol no necesariamente te va a ayudar mucho para el endurance. El endurance sí te va a ayudar para el fútbol. Normalmente vemos, me acuerdo hace años, hacíamos un partido de fútbol que se llamaba Guaira Sinchis versus Ironman. ¿Ya? Habían unos muy Ok. malos. Claro. ¿Ya? Habían otros más o menos, otros buenos, pero todos corríamos. O sea, Claro. era increíble. Podía durar 3 horas el partido de fútbol. Claro. Sin parar, sin medios tiempos, sin nada. Porque, claro, el endurance sí te da la resistencia para subir y bajar una cancha. Y lo mismo se traslada al tenis, se traslada al pádel, se traslada al básquet. Porque la parte aeróbica siempre va a ser un gran soporte para cualquier otra actividad física. Claro. Ahora, hay cosas que hay que contemplar, ¿no? En este paso o en este traspaso, si estás haciendo deportes que no son endurance y pasas al endurance, y a la vez también, ¿no? Si estás haciendo endurance y te vuelven a invitar a ¿Sabes jugar pádel, como me ¿Cuál está es pasando, la ¿no? tasa de lesiones? ¿O por qué la gente nos escribe y nos dice, coach, no puedo, 2 meses voy a tener que congelar? ¿Qué pasó? Me fui a jugar fútbol. Claro. ¿Qué pasó? Me doblé el tobillo jugando pádel. Ahí justo te Entonces, estás metiendo en la cancha. ahí hay que pensar en, Claro. de gana ese partido de pádel que me rompí el ligamento cruzado anterior, me dejó 9 meses afuera y mi objetivo era completar mi primera maratón y ya no Claro. lo logro. Entonces ahí hay que saber tu tendencia a las lesiones, qué tanto te recuperas, si ese día en la mañana te sacaste la madre en la bicicleta, Mm. ya vas a tener cierta fatiga en la tarde jugando pádel con los amigos. Claro. Si tienes la mentalidad además medio competitiva, Que vas a ir a matarte. vas a también querer cancha. darlo todo en el Claro. pádel y normalmente van a terminar lesionados. No es que normalmente, pero Pero puede tenemos pasar. muchos casos Claro, de gente crece que nos ha mucho dicho, más el coach, índice. ve, me fui a jugar pádel y me doblé el tobillo, me rompí el ligamento. O sea, yo creo que justamente ahí están, ¿no? Los temas que hay que contemplar. La edad, por ejemplo, no es lo mismo si tenés 22, 25, 26, 28 años y terminaste de recuperación. rodar en bici y te fuiste a jugar un partido de fútbol o viceversa. No es lo mismo también el historial de lesiones que tengas. Por ejemplo, yo durante toda mi adolescencia jugando fútbol y todo, que era lo que más hacía, porque sí practicaba otros deportes, pero el fútbol era, ¿no? Sí tengo un historial de lesión de tobillos, por ejemplo. Entonces, hoy, Entonces, digamos que estás a un mes de tu objetivo del año ahí y te está, invitan a claro. jugar fútbol. No, Hay que decir que no. claro, no. Y, Es- y mientras más viejos estamos, ahora yo me acuerdo, les dije un día a mis hijas, quiero que me vean jugar. Jugaba más o menos, sí jugaba bien. Y les dije a mis hijas chiquitas todavía, les dije, quiero que se acuerden de mí jugando fútbol como jugaba. Quiero dedicarles un gol y colgar los botines. Y me Y acuerdo, nunca claro, más. fui con mi mujer y mis hijas a un partido de fútbol importante con amigos, pero era bien competitivo. Me fue bien, hice un gol, fui, les abracé y les dije, nunca más van a verme jugar fútbol, Claro, hasta no aquí voy a volver a llegué. jugar fútbol. Y he cumplido mi promesa ya unos 8 años tal vez. Claro, hasta aquí llegué. Y ese es el otro número a tener en cuenta, ¿no? El momento que estás en la temporada, porque también por ahí si estás en una pretemporada o estás en Una off-season. postemporada y jugando en la Exacto. playa con los amigos. Lindo, perfecto. Y también si te vas a jugar un partidito de pádel o de tenis, Súper bien. no pasa nada dependiendo del momento de la temporada. Y si Pero sabes complementarlo también, si tienes, Ajá. digamos, quienes nos escuchan y tienen su entrenador, cuéntenle a su entrenador. Yo tenía algunos que no subían la actividad y me daba cuenta porque les veía, porque donde estamos tenemos canchas de pádel, bueno, cerca de nuestra oficina me refiero. Entonces,
era, oye, sube la actividad, no importa, no me mientas que no estás o que estás haciendo otra actividad, está bien, sube y vamos a balancear un poco las cargas, no te voy, si además el pádel normalmente juegan de noche, llegas a 11 de la noche, 12 de la noche A y comer. querer levantarte Claro. a las 5 de la mañana al rodillo a salir en bicicleta, capaz no es lo ideal, ¿no? Claro. Entonces es mejor conversar y tener lo que decías, momentos y momentos. ¿Qué tan buena base te da, en cambio, el practicar este tipo de deportes y ahora querer empezar a hacer algo de endurance? A ver, Por verás. ejemplo, ahorita yo he Se visto habla muchos... mucho de esta memoria muscular. ¿Has Ujú. escuchado? Ay, Claro, sí, era claro. deportista de niño, de joven. El y cuerpo tiene el memoria. cuerpo tiene memoria, sí. En gente que es disciplinada, a pesar de luego haber dejado mucho tiempo de practicar el deporte, sí se nota. Ujú. ¿Por qué? Porque ya tuvieron una pequeña base, no necesariamente una base aeróbica, pero sí una base muscular. El fútbol te da potencia. El patinaje, por ejemplo. Claro. Uf, Chicas o chicos que han patinado de niños, luego 10 años, 15 años después, la potencia que tienen en la bicicleta es impresionante. claro. Entonces sí queda eso. Lo que sí es, vuelvo al tema, la disciplina. Normalmente cuando pasa el tiempo ya te cuesta. Entonces, y te comparas contigo mismo de hace 15 años y dices, era mucho más rápido, era mucho más flexible, no me cansaba tanto, me recuperaba más rápido. Los años no pasan en vano, entonces la disciplina es la que te va a llevar a luego mejorar en las otras actividades que te propongo, ciclismo, atletismo, trail, lo que sea. ¿Y qué tipo de adaptaciones tiene que hacer entonces ese deportista, digamos, para pasar a convertirse en un atleta de endurance de Digamos éxito? que, Yo he que no visto mucho, dejaste de entrenar. yo he visto mucho, por ejemplo, te decía, ¿no? Ahorita hay muchos futboleros, o sea, viste que está la famosa frase de que los panas del trago ahora se hicieron deportistas, ¿no? Ujú. O los panas de la fiesta ahora se hacen deportistas. Yo he visto mucho deportista de fútbol que, claro, le van pasando los años y ahora empieza a correr. Ujú. Y ahora están muchos metidos en la montaña, en el monte, corriendo, ¿no? Ujú. Entonces, ¿cuáles son esas adaptaciones que hay que hacer? A ver, como ya tienes cierta fuerza ganada, Ujú. necesitas adaptaciones de resistencia. Entonces, normalmente lo que les cuesta mucho es mantener ciertos ritmos. Están acostumbrados a tener diferentes tipos de ritmos dentro de un partido de fútbol. Terminas corriendo 10 kilómetros. Entre caminar, pique a tope, regresar a tu lado, irte a lateral, etcétera, Ujú. etcétera. Les cuesta mucho la constancia. Si le dices corre 1 hora seguida a un mismo ritmo, les cuesta muchísimo, Claro. porque su cuerpo no está adaptado a eso. No Su está cuerpo para está eso. a acelerar y frenar, acelerar y frenar. Tienen un sistema, que no me voy a meter exactamente, pero tienen un sistema como que de recarga, ¿ya? Entonces tú puedes correr muy rapidísimo, Explosivo, descansas, claro. súper explosivo y se vuelve a recargar la batería, ¿ya? En el endurance se les empieza a drenar esa batería súper fácil al mantener un ritmo constante. Pasa mucho, para ponerles un ejemplo, entre el ciclista de ruta de carreras relativamente cortas, como un criterium, que tienes, ¡pum!, un Claro. latigazo y aguantar en el pelotón y de ahí bajas y de ahí van a 2 por hora, se alimentan, le vuelven a meter y ven un repecho. Mientras el ciclista que quiere, De ese fondo. ciclista que Ajá. quiere pasar a ser un Ironman, 70.3, y tiene que estar 90 kilómetros de una intensidad permanente, digamos, Mm. le cuesta muelas. Porque él tiene justo, y se llama esta Functional Reserve Capacity, capacidad de reserva funcional, Mm. que es meterle durísimo y recargar energías. Meterle durísimo y recargar energías. Como cuando tú frenas en un carro eléctrico y se recarga otra vez, Sí. ya, igualito. Cuando a ese carro eléctrico le quieres mantener una sola velocidad, empieza a drenarse full la batería, Claro. ¿ya? Eso les pasa a los ciclistas que quieren hacer ese cambio. Con el fútbol es peor aún. Entonces, Claro. nos pasa que se frustran a veces de entrada, Claro. pero el que es disciplinado lo logra. Y lo logra bastante bien porque tiene la fuerza. Cuando empezamos yo te había comentado de que hay algunos casos del fútbol, ¿no? Que se han llevado y vos tenías otros, pero uno de los que yo me anoté es Luis Enrique, que es un Entrenador de la ejemplo. selección de España. Entrenador de la selección. Creo que ahora ya no está, no me acuerdo. Creo que está Sí, en el ahorita Paris no sé si está. Saint-Germain. Sí, Creo ahorita que es no el sé si está. entrenador del Paris Saint-Germain ahorita. Ujú. Ya. Él, por ejemplo, dejó de ser futbolista, pasó a ser entrenador, y él mismo encontró en el running como que ese desahogo de la energía que él tenía antes como Pero él futbolista. siempre ¿no? fue un futbolista apasionado y disciplinado, porque no era talentoso, era muy trabajador, muy trabajador. Entonces, hablando de Cristiano Ronaldo, por ejemplo, yo sí le veo a Cristiano Ronaldo tal vez
cuando se jubile, se retire, tal vez haciendo un triatlón. Tal vez no le vea a Messi haciendo un triatlón. Claro, no. Porque él es puro talento, que también trabaja duro y entrena duro, pero sí hay una diferencia. Luis Enrique era así. Claro. Esa explosividad, esa energía, esa garra que se le veía jugando. Yo me acuerdo, muchos no se han de acordar de quienes nos escuchan de cómo jugaba. Era el típico 5 que apretaba, que se peleaba con el árbitro, que se peleaba con los rivales, que Claro. muy energético. De hecho, Luis Enrique es Ironman Finisher. Mira. Ironman Finisher, Sí. sub 3 en un maratón. Sub 3 en maratón. Ha hecho el varias. Cape Epic varias veces, el Cape Epic. Que es una carrera durísima. Claro. Probablemente hasta más dura que un Ironman. De ahí tenemos a Raúl García, que es un ex atleti. Ahora se ha vuelto runner también. Arjen Robben, si es que saben un poco de fútbol. El holandés. El decimos. holandés tiene menos de sub 3 en maratón, 2:48, 2:51 por ahí en maratón. Entre otros, hay varios más que también corren en serio. Y de hecho también hay otros perfiles, ¿no? Como por ejemplo, la otra vez estábamos conversando vos y yo de que hablábamos de este ciclista que se bajó de la bici y se puso a correr solo como entrenamiento. Como Tom tema de- Dumoulin. Tom Dumoulin. El que se acuerdan, para que se acuerden, el que alguna vez en un Giro de Italia, liderando el Giro de Italia, tuvo que parar al baño. Ajá. Y por eso le molestaban, que le lanzaban papeles higiénicos. Porque tuvo que parar y meterse en unos matorrales y decirle a la Claro. cámara que no le siga porque necesitaba ser del 2. Claro. Ganó el Giro de Italia y él ahora te corre una media maratón en 1:11, Es una bestia. para que tengas una idea. Claro, o sea, es tremendo. O sea, llegar a esos ritmos. Pero como vos decías, ¿no? También viene un tema y vos has mencionado en muchos episodios este tema del motor que se Ujú. alimenta y se prepara, ¿no? O sea, ya vienen con un motor ahí que se ha trabajado durante mucho tiempo y nada más ahora es adaptarle la caja de cambios a que Sí, funcione tal vez de el otra manera, tipo ¿no? de motor del futbolista Ujú. es un motor que puede ser grande, pero no acostumbrado, no resistente. El que la aceleras y te consumes rápido el combustible. Claro. Ese es el tipo de motor del futbolista. Ahora, es muy común, y no sé si a vos te pasa, pero estoy casi seguro que sí, porque tenemos entornos similares en el deporte, ¿no? Y es muy común últimamente encontrarse a triatletas, ciclistas, trail runners, haciendo pádel. Ujú. O sea, ¿qué tan bueno es eso? A ver, verán, el pádel, hay que decir honestamente, Mm. el pádel no requiere las habilidades del tenis. Y tiene una parte social que es importante. Ujú. Que te juntas con los amigos, que tiene que ser en pareja, ya son 4 personas. Es mucho más fácil juntar a 4 personas que juntar a 14 para jugar un 7-7 de fútbol. Ujú. Entonces se vuelve más sostenible en el tiempo. A la gente le divierte mucho porque está acompañado de también vamos a comer, de Sí. un poco más la parte social. Igual yo les veo jugar Y pádel, no ¿no? Están- requiere- todos celebran, güey. Y no requiere habilidades que sí requiere otros deportes. Claro. Hasta el ping-pong requiere más habilidades que el pádel, sin decir que no, hay muy buenos jugadores de pádel, pero el que es un gran tenista, por ejemplo, me acuerdo de uno de nuestros entrenadores, tu entrenador, el Panchito Flores, muy buen tenista, nos fuimos a jugar pádel y nos basurió porque tiene la técnica del tenis, entonces Claro. se le vuelve un poco más fácil. Eso ha hecho que haya mucha acogida de ese deporte, Ujú. la facilidad, y está bien. Puede ser un complemento divertido al encerrarte a veces en el rodillo o salir a correr solo. Entonces, yo le veo que funciona siempre y cuando le cuenten. Si tienen entrenadores, le cuenten a su entrenador, se organicen y Claro. vean si tienen un campeonato de pádel que les gustó. Tal vez que no coincida con la maratón que tienes planeada correr en unas fechas similares. Claro. Claro. Eso creo que es lo principal. O sea, yo sí creo igual que el pádel tiene, porque lo que vos hablabas, no te vuelves competitivo, no importa Ujú. el deporte que estés haciendo, Ujú. por más que lo estés haciendo para divertirte con tus amigos. Y el pádel, en cambio, tiene muchos frenazos de lado, ¿verdad? Donde vos, el lado positivo que yo veo, por ejemplo, es que con el pádel desarrollas estabilidad, desarrollas concentración. Explosividad. Todo deporte de explosividad. raqueta te da muchísima concentración. Ujú. Un psicólogo, por ejemplo, una psicóloga, si tú no haces nada y te dice, necesito que te concentres, pues te veo muy distraído, no sé qué, te recomienda jugar pádel, te recomienda jugar tenis, ping-pong, deporte de raqueta. Claro. Pero a la vez, o sea, en estos trotes de lado para poder llegar a la bola, Arriesgas mucho. arriesgas demasiado. Yo veo un montón de jugadores Digamos de que pádel con vas a tobillo. jugar pádel y en la mañana entrenaste Mm. porque querías cumplir tu plan de entrenamiento. Ya llegas con cierta fatiga. Normalmente no se ve que el que empieza a jugar pádel, salvando ciertos casos de gente que ya se lo toma un poco más en serio,
que calientas súper bien, que te llevas unas liguitas, que haces unos piques antes. No, dale, empezamos a jugar y primer disparo que tienes que ir a recoger, a tratar de salvar en la esquina, tirón. Rotura de ligamento cruzado, rotura de tobillo, de ligamento del colateral de la rodilla. Todos estos casos hemos tenido, por eso te digo. Claro. Desgarro de glúteo, nervio ciático. Ya no pueden volverse a levantar luego de recoger la pelota. Claro. Todo eso vemos. Entonces, creo que la sugerencia aquí debería ser, a ver, si es que a veces nos tomamos en serio el deporte y nos volvemos medio competitivos, démonos esos 5 o 10 minutos para calentar bien, para comer antes, para comer bien después. Porque a veces nos lo tomamos muy a la ligera. Pasa lo mismo en el fútbol. Empiezas a jugar porque tienes una hora al alquiler de la cancha y no es que ni calentaste antes y el primer arrancón, chao. Y lo mismo también a la inversa, ¿no? Si vos sos un asiduo practicante de fútbol o de tenis, yo nunca me voy a olvidar, te lo comentaba antes de empezar a grabar, ¿no? De que la persona que me hizo mi primer fitting de bicicleta, cuando yo empecé a hacer bicicleta, me dijo, vos jugaste fútbol, ¿no? Y fue como, sí, jugaba. Y jugabas mucho, ¿no? Y le digo, sí, jugaba. Me dice, es que todos los futbolistas son rígidos. O sea, que doblarse en la bicicleta para agarrarla en la posición aerodinámica correcta es bien difícil. Y lo primero que se lastiman los ciclistas en la bicicleta no son ni las rodillas, no son las piernas, son las caderas. Justamente por esa rigidez, por la posición del fútbol. Entonces, ¿qué cosas sí y qué cosas no? Para los que nos escuchan, que yo creo que en la mayoría son obviamente deportistas de endurance, ¿verdad? ¿Qué cosas sí y qué cosas no hay que hacer cuando mezclamos otros deportes? A ver, primero creo que el timing es importante. Saber cuándo voy a jugar, por qué voy a jugar. A mí mis hijas me han pedido que vaya a jugar porque en este tamaño que tengo, además jugaba básquet y jugaba bastante bien básquet. Y he escuchado varias personas decir que jugabas muy bien. Y me dice, juega en el colegio, ve, tenemos un equipo y estamos perdiendo y no sé qué. Y me encantaría, pero sé que mi propósito va un poco más allá del básquet, va a correr maratones, nos dedicamos a esto. Entonces no quiero arriesgar eso. Entonces hay que saber el timing. Capaz si les digo, sí, sería tal vez un noviembre, un diciembre, que no hay carreras y con muchísimo cuidado. Claro. Entonces, creo que eso es lo principal, saber por qué, cuándo, no emocionarnos en el papi fútbol sin calentar, si llegaste medio, no sé, sin dormir bien, o si estás fatigado de tu entrenamiento de la semana, tomar un poco más tranquilo. Pero no dejar de practicar otros deportes que nos llenen. Claro. Creo que eso hemos hablado de 3, del tenis, del pádel, del fútbol, pero hay el básquet, hay un montón más. Hay mucha gente que juega vóley, por ejemplo. Sí. Señoras que entrenan con nosotros que juegan vóley, que es buenísimo porque el vóley te obliga a saltar mucho, ¿ya? Y ahí, en los tendones, cuando tú corres, más que fortalecer, es donde tú tienes tus reservas de energía anaeróbica, debemos decir. La energía que no depende del consumo de oxígeno, ¿ya? Está ahí. Y cuando tú como hacer pliometría, ¿ya? Cuando tú le obligas a través de saltos, ese tipo de cosas, a expulsar esa energía, te vuelves más eficiente corriendo. Entonces, gente que salta mucho, con el tiempo corre mejor, porque tiene una mejor reactividad. Entonces, hay deportes que pueden ser un gran complemento siempre, si se lo discute bien con el entrenador o si no tienes entrenador, pero lo balanceas bien en tu semana. Claro. Y viceversa, digamos, para aquellos atletas que practican cualquier tipo de estos deportes y quieren entrar al endurance, no se trata solo, como siempre lo hemos dicho y lo hemos dicho más de una vez en estos episodios ya 98, no se trata solo de comprarme los zapatos y salir a correr. Hay todo un proceso porque tú te puedes comprar los zapatos y salir a correr y si practicas fútbol 1 o 2 veces a la semana vas a poder correr tus 3, 4, 5 kilómetros y no haber problema o darle la vuelta al famoso parque que hay acá en la ciudad. Pero ¿qué va a pasar cuando ya quieras hacer 10, 15, 21? Empiezan a aparecer otras necesidades fisiológicas que demandan. Busca un entrenador, haz un examen deportológico, encuentra estos puntos necesarios para poder empezar a practicar un deporte de endurance. No hacer cosas irresponsables como no hacer ningún deporte de endurance y mandarte un partido de fútbol de fin de semana de 3 horas y así cada fin de semana y luego con las cervezas. Muchas de esas personas terminan infartados porque no tenían esa capacidad como reaccionar hacia esos estímulos que representa jugar un deporte de alto impacto y de mucha potencia. Así es. Claro que sí. De hecho, se ha visto mucho últimamente, ¿no? El tema de los casos de
muerte súbita de la gente en el deporte y hay muchas líneas ahí que en algún momento en otro episodio tendremos que topar, pero una de las que se conoce ahí y se sabe, ¿no? Es que la gente, después de lo que hemos pasado como humanidad con el tema de las enfermedades y demás, se ha visto en la necesidad de involucrarse más en el deporte y de la noche a la mañana quieren salir a pedalear 50, son 100 deportistas kilómetros. de alto rendimiento, quieren ser en 2 meses. En 2 y meses. no es así. Y no funciona así. Algo que es importante mencionar, porque sé que nos escuchan, ahí hay un amigo con el que estuve este fin de semana pasado, que hacen otros deportes y no practican deportes de endurance, pero nos escuchan. Él decía, desde que empecé a correr un poco, y me compré una banda en la casa, y en la casa corro unas 2, 3 veces por semana, ya le cogí el gusto, me pongo la televisión al frente y me mando unos 45 minutos. No sabes a las bolas que estoy llegando cuando me toca jugar tenis, que antes no llegaba. Claro. ¿Por qué? Porque ya tienen ese respaldo aeróbico que les permite estar, no necesariamente ser más potentes, pero sí reaccionar. Capaz llegabas de esas bolas el primer set. Ahora ya llega en el cuarto set, en el tercer set ya puedes llegar a esas mismas bolas porque tiene ese respaldo aeróbico y está feliz. Entonces es un gran complemento también. Gracias por estar aquí escuchando este episodio número 98 de Bet on You Endurance Podcast. Como decimos, no se olviden de suscribirse. Claro. De compartir. Algún amigo que haga otro deporte o que quiera jugar fútbol y a ese pana futbolero. Que juega pádel todas las semanas y que no le cuenta al entrenador para que no le reprendan. A todos esos compártanle este episodio porque nos ayudan a posicionarnos mucho mejor. Tal cual. A tener mejores invitados y a seguir consistentes en esto. Sí, ya estamos en el episodio, como dije, 98, pronto a nada ya del episodio número 100. Como siempre decimos, estamos aquí para ayudarles a apostar por ustedes. Apuesten por esa meta que tienen, por ese sueño que quieren lograr. Nosotros estamos aquí para darles la información y darles también un poquito de este conocimiento que tratamos de transmitir para poder alcanzar esas metas. Y para seguir aprendiendo, porque nosotros aprendemos más que ustedes en estos ¡Qué bestia! podcasts. Si vieran cada vez que nos sentamos a escribir los guiones, cómo aprendemos nosotros también. Pablo, como digo, todos los lunes, nos vemos el lunes que viene. Nos vemos, muchas gracias. En clave.